Ahora sí que sí. Vamos a partir entonces la clase. Recuerden que la clase anterior estuvimos desarrollando el sistema de cableado estructurado, donde importamos un plano que teníamos en formato JPG, lo llevamos ¿cuánto se llama? Al Packet Tracer, que nos permite hacer este esquema, y el propósito era poder hacer la cubicación de los materiales que necesitábamos para hacer el sistema de cableado estructurado. Ya, todo por ahora está basado en cables UTP, categoría 6, fue proyectando en el corto plazo voz sobre IP. Ya, por ahora solamente dimensionamos el cableado estructurado en función de equipos terminales, independiente de que fuera un teléfono IP, o fuera un access point, una impresora, un computador. Ya, lo importante es que sobredimensionamos el diseño, dejando por cada oficina, por cada estación de trabajo, 2 puntos de red disponibles. ¿Ya? Entonces, partimos desde esa premisa que íbamos a sobredimensionar con 2 cables por cada una de los puntos de red que íbamos a necesitar. Y en segundo término, por cada tendido, por cada instalación que estábamos haciendo, sobredimensionábamos en un 30%, y en función de eso, ahí recién hacíamos el cálculo de los materiales que íbamos a requerir. ¿Ya? Y todo eso quedó en una planilla de ubicación. ¿Ya? Ahí tenemos el cableado, el cable, 24WG, el calibre, eso es súper importante para lo que viene ahora, que son los temas de certificación. El faceplate, que es la tapita que va sobre la caja en el punto de red, que es el encargado en cierta medida de embellecer visualmente, el embellecedor. Hay unos que son mucho más sofisticados, por supuesto, de la línea Legrand, Beticino, cuesta mucho más, pero están pensados en que ¿cuánto se llama? El accesorio, el punto de red, también sea parte estético del ambiente. ¿Ok? Después estamos con, ¿cómo se llaman estos? Los conectores hembra, que son los módulos que van en el faceplate, donde se conecta el punto de red del usuario. Ya estamos en el lado del usuario. Los patch panel por el lado del gabinete. El cable. ¿Ya? Okay. Perdón, los patch cord. Esto es los cables que se van a utilizar para hacer las conexiones entre los switch y los patch panel. Los patch user, ¿no es cierto?, que son también cables más largos que van desde el punto de red al teléfono IP, al computador, al dispositivo final. ¿Ya? Eso también es importante. Y el gabinete. ¿Ya? El gabinete. ¿Okay? Entonces, todo eso nos daba, dependiendo del proveedor. Nosotros hicimos las simulaciones con este proveedor, Linkstore, que tiene publicados los precios en sus páginas, por lo tanto nos da esa facilidad. Este último ítem, no sé qué es lo que es, por qué está ahí, no recuerdo. Serán los organizadores de cable, parece. Por el precio, 134.000. No me suena. No, ya, este es el rack. Ahí está. El rack. Que parece que lo dejamos de ¿cuántas unidades de rack? Claro, porque este es el organizador de cable, que es de 2 unidades de rack. No sé qué marca, vamos a suponer que es Furukawa. ¿Ya? Y voy a chequear este aquí antes para dejar cerrado el tema de la publicación. ¿Ya? Este debe ser el rack. ¿No? Voy a ingresar entonces a la página del proveedor que estamos utilizando, que era Linkstore. Linkstore, ahí está. Y esto era rack. Ahí está. Ya nosotros vamos a instalar un par de router, eran 2 switch, un patch panel, la zapatilla de energía, que tampoco la hemos considerado, fíjense, en el rack. Entonces, veamos acá, vamos a ver el tiro de eso. Aquí está la PDU. La PDU, recuerden que es la zapatilla de energía. ¿Cuántos dispositivos vamos a energizar?
¿Cuántos dispositivos van a tener energía en este rack? Ya recuerden que estamos dimensionando este rack, el de piso, que si le hacemos doble clic tiene un par de switch. Ahí está la PDU, ¿ya? PDU. ¿Qué más? No hay nada más. ¿Ya? Este rack obviamente es un rack bastidor si no mal no recuerdo, de 32 unidades de rack, o sea, uno grande. ¿Ya? Y nosotros vamos a usar uno mural. ¿Ya? Entonces, para dimensionar aquí el rack, tenemos que considerar lo siguiente. Primero la PDU, este tiene 8 enchufes. ¿Está bien con 8 enchufes? ¿Cuántos dispositivos vamos a conectar? ¿Cuántos dispositivos vamos a energizar? Esa pregunta. ¿Cuántos dispositivos vamos a energizar en este rack? No lo escucho. A ver. Voy a confirmar aquí. Ah, sí, está bien. Pensé que tenía mi micrófono apagado. ¿Cuántos muchachos? Gustavo, Pía, Sebastián, Antonio, Álvaro, Nicolás. ¿Cuántos dispositivos vamos a energizar? ¿Cuántos dispositivos necesitan energía eléctrica? En el rack solamente. ¿Cuánto? 3. ¿Cuáles serían esos 3? ¿Cuáles serían esos 3? Los dos switch más el router, ¿o no? Es que aquí no hay router. Ah, entonces 2. 2 nomás, ¿ok? 2 nomás. Switch, ya, excelente. Ya fíjense que tenemos 2 switch. Ahí sí. Tenemos 2 switch en el rack. Ya, si me voy a la topología, acá está el rack, este es el rack de piso. ¿Ya? En algún lado tiene que haber una sala acondicionado tipo data center, donde van a estar los servidores, otro switch, y ahí sí van a haber router, porque me tengo que conectar a la red del proveedor y además tengo que enrutar cada uno de los pisos de este sistema de cableado estructurado. Nosotros estamos enfocados ubicando en un piso, porque si ustedes saben dimensionar el cableado estructurado en un piso, también lo pueden hacer en el resto de los pisos. ¿Ya? Pero en este caso en particular solamente tenemos 2 switches. Por lo tanto, si tenemos 2 switches, nos vamos a la página del proveedor con ¿cuánto se llama? PDU, más que suficiente. Este es de 12. ¿Ya? Porque si son 2, saco el 30% de 2, ni siquiera de 1. O sea, estoy súper bien con este. ¿Ya? Vale 21.800. Esta es la zapatilla de energía, ahí está. ¿Ya? Link made. ¿Ya? Entonces nos vamos a quedar con esta. De 8 enchufes, va un interruptor piloto que nos permite desenergizar todo el rack en caso de emergencia. Entonces vamos a incorporar esos elementos aquí que nos faltaban. Este link made. Marca. Con uno tenemos para ese rack. Ya, nuestro proveedor estrella que estamos utilizando. Y el precio es 21.800. Ya, 21.800. ¿Ok? Una unidad, 21.800, y ahí tengo el total. Y... Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Y ese pub de enchufe es necesario? ¿Cuál? ¿Esa PDU de enchufe? Sí, porque fíjate que Porque si tengo el instalador eléctrico ya tiene en esa salita una de 2 enchufes. es que el rack, fíjate cómo, mira, te voy a mostrar aquí cómo son estos racks. Veamos, necesitamos un rack, a ver, accesorios de rack, tapa de rack, bandeja. Aquí están los racks. Mira, este es de 2,
unidades de rack. Ah, no, aquí están, en realidad están todos. ¿Ya? Puerta de vidrio, puerta de metal, esta es puerta de vidrio. ¿Ya? Por ejemplo, fíjate, voy a ver este rack. Este rack tiene 4U, ¿ya? 4U, ¿ok? 4 unidades de rack. Mira, voy a pinchar aquí en la página del rack, a ver si me logra mostrar algo. El rack, todos los racks en realidad, solamente es el chasis, la estructura, ni siquiera trae los sistemas de ventilación. Todo se vende por separado, a eso me refiero. O sea, tú tienes que ir implementando cada uno de los elementos que trae el rack. Lo que sí trae el rack es lo siguiente, mira, fíjate. Ya trae sus puertas que son desmontables, abatientes, ya trae puertas traseras para poder trabajar en él. Estos que son murales por lo general se empotran a muro y también se abren. Ya, no solo la puerta, sino que se abre toda la estructura para que tú puedas hacer, por ejemplo, algún tipo de cableado nuevo. ¿Ya? Bueno, nosotros en la clase del día martes vamos a trabajar con estos equipos, ¿ya? Con estos fierros. ¿Okay? Hay una visualización posterior que tiene una entrada acá de cableado, ¿no es cierto? Nos permite a través de la bandeja ingresar por el cable de manera posterior, superior, ¿ya? Por abajo. Ahí está, ¿no es cierto?, mostrando cómo se empotra el muro. ¿Te fijáis? Entonces queda esa tapa empotrada al muro, pero hay algunos racks que igual se pueden abrir. ¿Ya? Pero fíjate que en ningún lado tiene sistemas de energía eléctrica. ¿Ok? Entonces, todos los accesorios que tú le agregues al rack, sí trae las ventilaciones, por supuesto, y las tapas falsas para poder hacer que el cableado ingrese, ¿ya? El cable de energía, por ejemplo, ¿ok? El cerrojo, la llave y todo eso, pero la ventilación, ¿ok? Pero no trae el ventilador. El ventilador es un accesorio que uno le incorpora adicionalmente al gabinete porque va a depender del diseño. ¿Ya? A lo mejor tú vas a tener mayor temperatura en la zona alta del rack y va a requerir enfriamiento de ciertas características en ese lugar. A lo mejor el rack va a estar ubicado en un lugar que no es muy propicio, ¿ya? En el sentido de que va a estar en norma, pero justo en ese sector se condensa humedad, por ejemplo. Entonces va a requerir a lo mejor otras condiciones. Ya pensando en el escenario extremo, que ya no hay dónde ubicar el rack, y sí o sí va a estar en un lugar que a lo mejor no va a cumplir con las condiciones ambientales necesarias. ¿Ya? Entonces ahí tú lo vas dimensionando. ¿Ok? Esas son las ¿cuánto se llama? Las alitas que van en los rieles. Los rieles también vienen incorporados, que son, a ver si se pueden ver por aquí, no se ve muy bien. Ya, pero fíjate que no tiene nada el rack. Entonces al rack le tenemos que entregar sí o sí energía y las PDU, ¿dónde está? PDU, acá está. Ya, las PDU vienen dimensionado de acuerdo al estándar del rack. Mira, a ver, volvamos al rack. ¿Dónde están? Acá, con puerta de vidrio. Por ejemplo, este que está acá. Le voy a ingresar a la ficha técnica. Y aquí están las dimensiones del rack. Voy a agrandar un poquito aquí para que se vea mejor. Ahí están las dimensiones. Los estándares, fíjense. Los estándares que soportan a este rack. Ya, todos estos sistemas están estandarizados porque imagina, los fabricantes hacen su equipo de acuerdo a los estándares. ¿Ya? Yo no puedo hacer un rack hacia la propietario la pista de cualquiera porque ningún equipo sería compatible con el rack. ¿Ya? Entonces, la dimensión, una unidad de rack es el alto del dispositivo. Por ejemplo, acá. ¿Dónde era? Acá. ¿Ya? El alto de este equipo, ¿ya? Ese tamaño que va desde ese tornillo a ese tornillo, esa es una unidad de rack. ¿Ya? Si tenemos un equipo más robusto, que es más alto, que tiene mayor densidad de puertos, por ejemplo, un switch no sé, pues de
de 48 o modular, que es más ancho, ocupa 2 unidades de rack. Las PDU, dependiendo de la cantidad de enchufes que va a poner, también se dimensionan en unidades de rack. ¿Ya? Entonces es una medida estándar. ¿Ya? Y el ¿cuánto se llama? El organizador de cable también. ¿Ok? Vienen o sea, la medida estándar es unidades de rack. Entonces, voy a ver ahí un poquito, un segundito. Ahí está el rack. Ah, no hay mucha información. Bueno, pero si nos vamos a la página oficial, a lo mejor voy a encontrar más información. ¿Ya? Entonces, lo que tengo que primero saber es que voy a poner cuántos dispositivos va adentro. Ya sabemos que son 2 switches, un organizador de cable que al final es una tapa falsa que es para ordenar para que no se vean los cables tan feos, ¿ya? Y que va entre los switches y los patch panel, donde van las conexiones. ¿Ya? Ese es el organizador de cable. Y finalmente la zapatilla de energía y el patch panel. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos estos 2 dispositivos. Tenemos la zapatilla de energía. ¿Ya? Aquí los patch panel no están, no se ven. ¿Ya? Y si no me equivoco, pensamos en 2 patches. Voy a volver aquí a la planilla de ubicación. Y no está el patch panel donde llegan los cables. No, este es el conector. Ahí está, 3 patch panel, ¿ya? De un cada uno. ¿Ok? Entonces tenemos 3 unidades de rack en patch panel, 2 switch, ahí tenemos 5 unidades de rack. ¿Ya? La PDU, 6 unidades de rack, el organizador de cable, que son 2 unidades de rack, tenemos 8 unidades de rack. ¿Ya? O en total. 8, necesitamos 8 espacios para poner equipos dentro del rack. Con ese dato tenemos que ver qué rack es más conveniente. ¿Ya? Entonces nos vamos nuevamente a la página del proveedor. Acá. ¿Ya? Y este rack tiene 6 unidades de rack. No nos sirve. ¿Ok? Claro, a lo mejor ojo con las dimensiones de fondo, también va a depender mucho de los equipos que vamos a instalar. En este caso no es un tema crítico porque los switches que vamos a instalar no son equipos que tienen un largo de fondo superior a 45 centímetros. Por lo general los servers son más largos. Los appliances que van montados en unidades de rack, ¿ya? Son más profundos. Este no es el caso. ¿Ya? ¿Y para qué hablar de los otros elementos? Que miden, no sé, por ver la PDU. ¿Dónde está? Estos son cortitos. Son equipos chiquititos. ¿Ya se fijan? Son bajitos. Así como puedo ver a la hoja técnica donde muestro las dimensiones. Pero no son dispositivos tan grandes. ¿Ya? Ahí está. 19 pulgadas es el ancho de la unidad de rack. Ese es un valor estándar. ¿Ya? No hay rack de otras medidas, a eso me refiero. ¿Ya? Entonces los fabricantes se adaptan nomás. Pues dicen, ya, a ver, no puedo hacer un switch de 20 pulgadas porque no voy a tener un rack donde instalarlo. ¿Ya? Y aquí están las dimensiones. Se fijan que son pequeñitos de 48 milímetros. ¿Ya? Son casi 5 centímetros de fondo. ¿Ya? Son equipos pequeños, pero de ancho son de 19 pulgadas, que es la medida estándar del ancho del rack. ¿Ya? Y eso es equivalente a 482.6 milímetros. ¿Ya? 48.5 centímetros. ¿Ya? Es como medio metro al final. Ahí está. Ahí traen los enchufes estos que son estándar por si conectan un equipo de un formato o de otro. Eso es bueno porque de repente cuando uno llegan los equipos importados, todos los equipos vienen con enchufe americano, entonces hay que estar comprando adaptadores acá, no, porque yo llevo y lo conecto nomás en la zapatilla de energía. Y si tengo ¿cuánto se llama? Un enchufe nacional, ¿ya? El formato nacional, tampoco tengo problema porque se adapta fácilmente, se enchufa directamente acá. En cambio, cuando viene el redondo, no sé si lo ubican esos enchufes, por aquí deben haber. Bueno, acá cuando estén acá se los voy a mostrar. ¿Ya? Se puede conectar ahí fácilmente. ¿Ya? Ahí están las capacidades de 10 amperes a 16 amperes. ¿Ya? Las potencias, 2200 watts. El router, el switch, o sea, perdón, los switch consumen
muy poca energía. ¿Ya? El voltaje está dentro de la norma nacional, 50 Hz en la frecuencia, 220 volts en la red eléctrica acá en Chile, así que no hay problema en ese sentido. ¿Ya? Dicho eso, entonces, el rack que tenemos que elegir es el siguiente. Con puerta de vidrio, que son más bonitos. Ya, repetimos, 2 switch, 3 patch panel, ahí tenemos 5 unidades de rack, la PDU 6, el organizador de cable, 2 unidades de rack, o sea, el alto ¿cuánto se llama? Del rack es de 8 unidades de rack. Por lo tanto, uno de 6 no nos sirve, pero sí nos sirve uno de 12. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está sobredimensionado. ¿Ok? Si saco el 80%, recuerden que se sobredimensiona con el 80, con el 30. ¿Ya? Si a 8 lo multiplico por el 30%, da 2.4. 2.4. Si a 2.4 le sumo las 8 unidades de rack, me da 10.4 unidades de rack. Por lo tanto, tengo que buscar un rack que me alcance. 6 quedó corto, 12 ideal. Entonces, este rack está ideal para poner 2 switch, 3 patch panel, ¿ya? O pueden ser 2 patch panel, porque hay unos patch panels que son ¿de cuánto se llama? De 24 puertos, o de 48 puertos compactos en una unidad de rack. También se podría hacer eso. ¿Ya? Un organizador de cables de DOU y la PDU. Ahora, lo bueno es que la PDU por lo general no va frontal, va en la parte posterior. ¿Ya? Por ejemplo, si nosotros vemos este rack, a ver si tengo una imagen más simpática. Rack mural PDU, para que vean dónde se instala la PDU. A ver, una imagen que salga la PDU instalada. ¿Ya? Pero por lo general se puede instalar en la parte posterior. No hay ninguna imagen que me ayude aquí. A ver esta. No es necesario instalarla en la parte frontal, entonces ahí puedo optimizar los espacios. Energía eléctrica la instalo atrás, en la parte de atrás, tampoco ayuda mucho. Acá pongo los equipos activos, los patch panel, los organizadores de cable, y en la parte posterior van las PDU. ¿Ya? Ese también es una buena alternativa. ¿Ok? Entonces ya tenemos todo. El rack de 12U dijimos que era, de 12 unidades de rack. La marca, me parece que era LinkMate, bueno, era muy caro. El precio, tengo mis dudas acá, voy a chequear eso. El precio está... LinkedIn, aquí, entonces vamos a confirmar esto. ¿Dónde es? Rapidita. Con puerta de vidrio. Y nos quedamos con el de 12. Claro. Voy a anotar este dato en nuestra planilla de ubicación. Ahí tenemos entonces 12U, un rack de 12U. LinkMail la marca, el Link Store y el precio no es ese. Un poquito más caro este. Cuesta 160, 720. ¿Ya? 160, 720. Ahí está. Y con uno en este piso. Ahora ya podemos sumar. ¿Ya? Si alguien ve que falta algo, me avisa. Siempre hay que considerar fungibles de instalación. ¿Quién sabe lo que son los fungibles de instalación? ¿Han escuchado ese concepto? No, profe, no he escuchado ese concepto. Ya, mira, por ejemplo, acá mira,
¿Dónde está? Aquí, mira. Ahí. Ya, mira. Ya va a estar, está el rack. ¿Ok? Están los dispositivos que están dentro del rack. Ya, salgo con el cable y todo el tema, la escalerilla portaconductor ya está instalada. ¿Cómo voy a fijar el cable a la escalerilla? ¿Cómo voy a fijar el cable a la escalerilla? ¿Ya? Porque el cable no puede ir así como colgando. No puede estar sobre la escalerilla. Así como... Así como que me olvidé de ver, acá está una súper buena imagen, a ver. Ahí va el tendido de cable. Acá también hay otra escalerilla, el tendido de cable, por acá. Ya, fíjense que tengo que tener un sistema de fijación del cable a la escalerilla. ¿Ya? Y esos son los fungibles, por ejemplo, ¿cómo se llama esta? Las amarras plásticas. ¿Qué otra cosa? Ahí está, ¿se fijan? Algún sistema de fijación. Bueno, hay algunos sistemas de cableado estructurado que usan, ¿cómo se llama esto? Velcro. ¿Ya? Otros usan la amarra plástica. ¿Ok? Entonces tengo que considerar ciertos elementos que se consideran fungibles porque es ferretería al final. Por ejemplo, no sé, los tornillos, por lo general los racks vienen con los tornillos, no se compran por separado. Por ejemplo, ya usted se adquiere el rack y viene con los tornillos que son para ese rack. ¿Okay? Pero siempre voy a necesitar algo adicional a la instalación que se podría requerir. ¿Ya? Por ejemplo, estos velcro que fijan el cableado a la escalerilla, ¿ya? O puede ser con amarra plástica, ¿ya? Algún tipo de fijación, ¿ok? O en estricto rigor, por ejemplo, los tornillos. A lo mejor los tornillos que trae el rack no son suficientes para todos los equipos que voy a instalar, ¿ya? Dentro del mismo rack voy a tener que, cuando saque los cables de energía, no los voy a dejar colgando hacia la PDU. Los tengo que fijar dentro del rack, ¿ya? Bueno, todo ese trabajo de joyería es lo que vamos a hacer acá a partir del día martes, ¿ok? Porque no pueden quedar los cables de energía colgando y conectados a la PDU. Ya eso estaría fuera de la norma, del estándar. A veces tienen tapa las escalerillas. A veces las escalerías tienen tapa, claro. Sí, pero pensemos que nosotros estamos solamente enfocados en el cableado. Fíjense que hay dos mecanismos de fijación. Este es el tipo cierre velcro y esta es la amarra plástica. En este caso lo que se está haciendo aquí, se están separando el cable de datos de red con el de energía. ¿Ya? Claro, hay algunas escalerías portaconductor que son con tapa, ¿ok? Pero pensemos que nosotros solamente estamos instalando el cableado estructurado, ¿ya? La gente de obra civil instala la escalerilla, si son eléctricos, instalan las canaletas eléctricas, las de, ¿cómo se llama? Las Legrand, esas que les mostraba, las DLP, que es flexible, que vienen con tapa, ¿ya? Esa pega en particular la hace el eléctrico en caso de ser bandeja portaconductor, y si es escalerilla la hace el muchacho de obra civil. ¿Ya? Acá hay otros sistemas más sofisticados, fíjense, también son organizadores de cable al fin. ¿Ya? Pero esto tiene un cierto enfoque de aprovisionamiento de data center cuando ya el cableado es gigante. ¿Ya? Estos sistemas son súper buenos para peinar cable cuando tengo muchos cables. ¿Ya? Muchos cables. ¿Ok? Entonces ya estamos en condiciones de sacar el total de este proyecto. No sé qué marca era, pero vamos a suponer que el LinkMate fungibles de instalación, entonces pongamos unos 100.000 pesos. 100.000 pesos. Que las fijaciones. ¿Ok? Y ahora ya podemos entonces sacar el total.
un subtotal, ¿no? Porque tenemos que después agregar el IVA, lo tenemos que sumar a los otros pisos. Recuerden que estamos solamente ubicando el piso 3 de esta instalación. ¿Ya? Entonces ahí hacemos la sumatoria, tomamos aquí la formulilla del Excel, le decimos que suma, aceptar, y arrastramos los números que va a sumar. Aceptamos, ¿ok? Y eso sale el cableado estructurado del piso en materiales, ¿ya? Independiente de los costos, nosotros estamos enfocados aquí, en la ubicación, en el dimensionamiento, ¿ya? Y para eso, ¿no es cierto?, no es necesario tomar un odómetro, una wincha de medir, ¿no es cierto?, y empezar a medir, no, porque tengo herramientas que hacen ese trabajo. Entonces me consigo los planos, en este caso los exporto a esta herramienta que es el Packet Tracer, ¿ok?, con las respectivas validaciones de la escala, y ya tengo el dimensionamiento como corresponde, que al final lo más crítico es el cableado. Lo otro no, porque es contar nomás. A ver, 1, 2, 3, 4, ahí es contar, ahí a puntos de red. Listo, no hay problema. El cableado es lo más crítico, ¿ya? Porque lo tengo que dimensionar de acuerdo a la escalerilla, de acuerdo al dibujo que hicieron los instaladores de la escalerilla, ¿ya? ¿Ven? ¿Tienen alguna inquietud con respecto a esto? Porque aquí estaríamos cerrando este capítulo de ubicación. Si no tienen consultas, retomamos entonces lo que empezamos a ver en la clase 1, que era medios de transmisión, pero enfocado a certificación. ¿Alguna consulta con la ubicación? ¿Dimensionamiento? ¿Ya? Entonces necesitamos... No, profe, se entiende. Está clarito, ¿no es cierto? No es difícil. No es difícil. Ya. Excelente. Ok, entonces, para recordar, en la clase número 1 estuvimos identificando los diferentes tipos de medios de transmisión que íbamos a utilizar en sistemas de cableado estructurado, y los separamos en dos grandes ¿cuánto se llama? Clasificaciones. Los que eran guiados y los no guiados. ¿Ya? Y dentro de los guiados, que es donde estamos ahora, identificamos los medios que eran alámbricos y los inalámbricos. Dentro de los alámbricos, que es donde estamos ahora en particular, están los cables de cobre, que son los que estamos trabajando ahora. ¿Ok? Y dentro de los cables de cobre, ya después nos vamos a meter al mundo de fibra y al mundo wireless, ojo. O sea, todo esto va a quedar pendiente por ahora. Esto queda pendiente, esto queda pendiente. Nosotros estamos ahora solamente por la línea de los medios cableados, que son medios guiados. ¿Por qué? Porque la señal viaja confinada en un cable. Ya no se propaga para otro lado ni se arranca del cable. ¿Ya? Y dentro de los medios de cobre tenemos cables de par trenzado, tenemos cables coaxiales y tenemos cables multipares. Aquí lo voy a señalar aparte, ¿ya? Porque si bien es cierto, son considerados pares de cable, ¿ya? Pero los multipares en particular se utilizan cada vez menos y en situaciones bien especiales, ¿ya? Los multipares se están todos reemplazando por fibra, y ahí les voy a explicar por qué, ¿ya? Y dentro de los pares trenzados están los cables, ¿cuánto se llama? UTP, FTP, STP, ¿ya? Y hay otro SFTP, ¿ya? Pero solamente a grandes rasgos, para que vean la diferencia entre uno y otro, ¿ya? El UTP es un cable que no tiene apantallado, no viene con una pantalla metálica que lo protege de las señales electromagnéticas y de radiofrecuencia que pueden interferir la señal. En cambio, todos estos de acá son cables que traen pantalla, ¿ya? Aparte de la chaqueta del cable, del revestimiento del plástico que lo cubre, trae una pantalla, ¿ya? Y esa pantalla se conecta a tierra para evitar de que existan, ¿cómo se llama? Interferencias, ¿ya? Algo parecido como esto, una pantalla. ¿Ok? Entonces le echamos una mirada primero a los cables coaxiales, cuál era su composición,
Luego de eso, una pequeña tabla, ¿no es cierto?, con diferentes tipos de cables en función de su aislante. ¿Ya? Ahí revisamos otro tipo de cable. Y estuvimos analizando por qué era tan importante la impedancia característica de un cable. ¿Ya? Entonces siempre el fabricante pone en el cable la norma del estándar de dimensión del cable, ¿ya? El tipo de cable, ya por ejemplo este es un RG6U, esa letrita que está ahí, está indicando los elementos que tiene la chaqueta, no el conductor ni nada de eso, está haciendo referencia a la chaqueta, y la impedancia característica, en este caso es 75. ¿Ya? Hay otro tipo de cable, este es de 52, tiene otro uso. Fíjense que todos estos cables igual van a la baja. ¿Eh? Por ejemplo, en redes wireless se usa mucho cable coaxial, pero cada vez se usa menos. ¿Ya? Se está utilizando harto cable UTP o STP para exterior con capacidades de energizar equipos. ¿Ya? Entonces, en redes de alta frecuencia, por ejemplo, para telefonía, ese tipo de cosas, ahí se usan todavía cables del tipo coaxial. ¿Ya? Pero en redes wireless, que es lo que a nosotros nos convoca, en Wi-Fi, cada vez ya se usa poco, cada vez menos en realidad. ¿Ya? Se usa, pero cada vez menos, ¿ya? Porque se puede utilizar pares trenzados. Acá están los pares trenzados. ¿Ok? Entonces, una de las características principales de los pares trenzados es el trenzado. El trenzado. Por ejemplo, este es un UTP porque no tiene ningún tipo de protección metálica incorporado acá en el cable. No tiene una malla de protección. ¿Ok? Pero ¿cuál es la gracia de este cable? Que tiene un trenzado, un twist. ¿Ya? Y ese trenzado tiene el propósito de evitar el ruido interferente que se genera de cualquier señal externa. ¿Ok? Incluso del mismo cable. ¿Ya? Eso se denomina técnicamente crosstalk, que se traduce en diafonía y ruido. Es algo indeseado en una señal. ¿Ok? ¿Ya? Y aquí dice, ¿qué ocurre cuando parte de la señal presente en un par interfiere en otro par? ¿Ya? Es como que la señal, vamos a suponer que la señal de este par empieza a interferir en el par de al lado. ¿Ya? Y eso se evita con esto, con el trenzado. ¿Ok? Entonces podría ser de que por acá va otro cable. Ya voy aquí a dibujar este cable. El otro par. ¿Ya? Por ejemplo, el blanco café. ¿Ya? Y este par empieza, la señal de este par empieza a interferir en ese par. ¿Ya? Esa interferencia se cancela con el trenzado. Y la otra posibilidad es que la señal positiva que va por este par también empieza a generar problemas en la señal negativa que va en este otro par. ¿Ya? Entonces se pueden interferir entre sí. Para evitar eso, hay dos mecanismos en realidad. Para evitar que se interfieran entre sí, como el caso este que está acá arriba, está el trenzado. Y para evitar que se interfieran de esta manera, o sea, de par a par, está el categoría 6, que separa los pares. Ya, si uno ve un cable categoría 6, tiene la siguiente característica. Tiene la siguiente característica. Aquí parece que se ve bien. Sí, este se ve bien. Ya, no sé qué también. Ya, pero aquí se ve. Ya, tiene esto que está acá. Este es de material aislante que separa los pares. Entonces, de esa manera se aíslan cada uno de los pares. Y para evitar la interferencia en un par, en los hilos de un par, también tiene este mecanismo de trenzado. ¿Ya? Entonces, este evita que se interfieran entre sí los pares, y el trenzado es para evitar que se interfieran el hilo A con el hilo B del mismo par. ¿Ya? Por eso estos cables son los que se están instalando.
¿ya? Categoría 6, hacia arriba. Acá. Ahí está. ¿Ya? Ah, y lo que les comentaba. Si, por ejemplo, nosotros, fíjense, nosotros lo que hicimos, tenemos ¿cómo se llama este? El distribuidor de cable intermedio, el IDF, ¿ya? En el piso 2, en el piso 3, estamos pensando en nuestro proyecto, en el que acabamos de hacer. En el piso 3. ¿Ya? Y por acá tenemos nuestro patch panel dentro del rack. Este es el rack al final, ya lo que pasa es que así se representa el concentrador de cable. El patch panel. Este es el rack del piso 3. ¿Ya? Este es el rack del, por ejemplo, vamos a pensar el piso 1, y aquí está el data center del edificio. ¿Ya? Vamos a ponerlo en ese escenario. Ahí está el piso 3 y acá está el data center del piso 1 que se conecta a la red del proveedor. En este MDF ya no es un distribuidor intermediario, sino que es un distribuidor principal. Main Distribution Frame. Es un distribuidor principal de cables. ¿Ya? Y este que está acá, el que está en el piso 3, en el rack. Ambos son rack. ¿Ya? Ambos son rack. Lo que pasa es que en el plano a veces se dibuja de esa manera el MDF. ¿Ok? Y aquí tengo dos posibilidades. ¿Ya? Nosotros estamos primero analizando, ¿cuánto se llama? Medios metálicos. Tengo dos posibilidades. ¿Ya? Conectar el piso 3 con el distribuidor principal de cables que está en la sala de equipos, donde están los equipos de comunicaciones, más conocido como data center, guardando las proporciones de un data center, no sé, el de Google, por ejemplo, un data center chiquitito de un edificio que tiene varios equipos de conectividad, tiene los call managers para telefonía y los servidores, que igual es una sala con harto equipo, ¿ya? Y el piso 3 que tiene un rack con 2 switches y nada más, desde el punto de vista de la conectividad. Entre ellos se pueden comunicar de dos formas, de tres formas en realidad. Con cables UTP, ¿ya? Mediante enlace troncal. Aquí se acordarán del profesor, ¿cómo se llama? Samuel. ¿Ok? Un enlace troncal con un cable UTP. Es importante garantizar los anchos de banda. Por ejemplo, si aquí tengo usuarios conectados a 1 gigabit por segundo, acá por lo menos tengo que estar trabajando en 10 gigabits por segundo. ¿Ya? Ojo con eso, esa es una alternativa. ¿Ya? Un enlace troncal con cable UTP en 10 gigabits por segundo. O sea, 10 gigabits por segundo. Poniéndonos en el caso que los usuarios están conectados a 1 gigabit por segundo. ¿Ya? Si los tengo a 100 megabits por segundo, acá con 1 gigabit más que suficiente, o 10 gigabits también está bien. ¿Ya? No es mala idea. ¿Ok? Ya, pero un cable multipar, enlace troncal. Lo que sí tiene que tener mayor capacidad de bandwidth, de ancho de banda. ¿Ya? Entonces los switches de acceso, si van a estar a 100 megas, el enlace troncal entre el piso 3 que acabamos de dimensionar, que tenemos 2 switches, y la sala de data center que está en el primer piso, tiene que ser de banda chancha. ¿Ya? No puede ser de la misma velocidad. ¿Ok? Ojo con eso. ¿Ya? La otra alternativa, y aquí, ¿dónde está la? ¿Tienen alguna duda con esto, con el troncal? Switch por mode trunk. Switch por trunk a la web VLAN. ¿Dónde está la goma? No tiene goma esta cosa. Un solo lápiz. Ahí está. Ya. ¿Le quedó claro entonces? Enlace troncal mediante cable UTP. La otra alternativa es tirar un cable multipar.
¿ya? Y el cable multipar es un cable que tiene las mismas características multipar, ¿ya? Que tiene las mismas características del cable UTP, ¿ya? Es calibre 24, 26 AWG, ya el mismo cobre, etcétera, etcétera, ¿ok? Pero la diferencia es que es un cable de mayor calibre que el más pequeñito, o sea, se fabrican de varias dimensiones, ¿ya? Pero por lo general son de 25 hilos, 50 hilos, 100 hilos, hay cables multipares hasta de 600 hilos, hay unos cables gigantes, ¿ya? E interconecto este enlace troncal, también troncal, ¿ya? Este trunk, ¿ya? O como le llaman también al trunk, el backbone, ¿ya? El cableado principal, o el cableado también se le llama cableado vertical, ¿ya? El cableado horizontal es el cableado que va en los pisos, y el cableado horizontal es el que va por el shaft de comunicaciones conectando piso por piso, ¿ya? Pero los cables multipares son más robustos, ¿ya? Porque son muchos pares, y así se van conectando uno a uno, ¿ya? Y la última opción, y esto es un tema de diseño en realidad, porque puedo reemplazar todos estos cables y tener un solo filamento de fibra que va a soportar mayores anchos de onda. Técnicamente la fibra no tiene límite, ¿eh? El límite de la fibra lo ponen los equipos activos. ¿Ya? Un pelo de fibra o 2 pelos de fibra, ¿ya? Sin capacidades de ancho de onda, porque la fibra no tiene restricción, la restricción lo tienen acá los equipos activos, y hago esa conexión troncal, ¿ya? Entre el piso 3 y la sala de data center, ¿ya? Esos son los 3 escenarios: un enlace troncal con cable UTP, un cable multipar que nos conecta a los múltiples usuarios de piso a piso, o un pelito de fibra óptica. En realidad, dependiendo del tipo de cableado, son 2 filamentos. ¿Ok? Hay nuevas técnicas que han salido hoy por hoy que permiten optimizar los filamentos. O sea, las tecnologías actuales, las tecnologías ópticas actuales permiten que por un filamento se transmita y se reciba señal, ¿ya? Pero en sistemas de cableado estructurado de redes de área local, ¿ya? En redes que son de cobertura pequeña, estamos hablando de un campus, no redes extensas, no por ejemplo una ciudad, ¿ya? Ahí conviene usar otras tecnologías, por ejemplo el cable transoceánico, ahí sí, ahí conviene usar otras tecnologías que permiten transmitir y recibir información a través de un filamento. Acá no, acá con 2 filamentos estamos súper bien, por uno transmito, por otro recibo, y tengo ancho de banda prácticamente ilimitado, ¿ya? ¿Quién pone las limitaciones en fibra? Los equipos que están en los extremos. ¿Ya? Entonces vamos a analizar primero el cable multipar. El cable multipar. ¿Ya? Aquí en la imagen hay un MDF de cable multipar. ¿Ya? Y que está interconectando, por ejemplo, el piso 3 con el piso, ya con el distribuidor de cable intermediario, con el distribuidor de cables principal, el main, ya que está en el piso 1. Vamos a suponer que este es un edificio de 4 pisos. Nosotros acabamos de dimensionar el piso 3 y lo tenemos que conectar con el data center que está en el piso 1. Y en el piso 1 se conecta, ¿no es cierto?, a internet, ahí está el proveedor, ahí están los routers, ¿ya? Pero nos vamos a poner en el escenario que estamos dimensionando el cable que va de piso 3 a MDF, ¿ya? Ya tenemos el cableado del piso 3. Ahora tenemos que interconectar el piso 3 con el MDF, ¿ya? Dicho eso, vamos a usar primero la técnica, vamos a identificar primero la técnica de ¿cuánto se llama? Del cable multipar, para poder identificar el cable multipar. ¿Ya? Y para poder identificar el cable multipar, les voy a mostrar primero un cable multipar, porque a lo mejor todavía no se lo imaginan si es que no lo conocen, porque estos sistemas de cableado estructurado en cables multipares también van a la baja, ¿eh?
Ya, ojo con eso, estamos migrando a fibra, optimizando el cable UTP, migrando a fibra. Ese es el escenario actual. Los troncales son todos de fibra. ¿Ya? Las redes de acceso, media convert, cable de red, UTP. Pero todo lo que es troncal para intercomunicar los pisos con los MDF, todo eso se está haciendo en fibra. Ya se usa muy poco cable metálico, pero es importante que lo conozcan igual porque podrían trabajar, no sé, por el día de mañana en una instalación que está en proceso de migración y que todavía tiene cables de estas características instalados. ¿Ya? Sí. Como que la fibra óptica es más rápida. Sí, pues mucho más rápida. Mira, la fibra óptica es más sofisticada desde el punto de vista de la forma que se trabaja, ¿ok? Pero no tiene limitaciones de ancho de banda. Así como te digo, la fibra óptica es un medio de transmisión que no tiene, técnicamente, se le sigue sacando ancho de banda y al final el drama que él lo tiene, la tarjeta de red, la interfaz del router, esos equipos no están, o sea, cada vez manejan mayores velocidades pero no el cobre ya, o sea, topó techo a los 10 megas, después topó techo a los 100 megas, ahora topó techo a los 1000 megas, y así. En cambio la fibra no, pues la fibra es el infinito en realidad, y son los equipos, los routers, los switches, los que no son capaces de andar a la velocidad de la fibra. ¿Te fijáis? Entonces al final la fibra es el medio de transmisión nomás, que no tiene limitaciones. Entonces lo que hacen los investigadores van sacando nuevas tecnologías que permitan que los equipos activos, que los routers, que los switches trabajen a mayores velocidades. ¿Ya? Pero imagínate velocidades de 1000 megas, igual es harto. ¿Te fijáis? Entonces a lo mejor ya más de 1000 megas ya no tiene mucho sentido. ¿Ya? Le voy a mostrar el cable, solo para que lo vean cómo es. Cables multipares. Peores. Son cables así, esta es una buena imagen. Son cables de hartos, son como hartos cables UTP. Son cables multipares. Ya. Oye, hagamos una pequeña pausita, son las 10:25, 10:35, ¿les parece? Ya, profe. Listo, ¿no? Ya, retomamos. Ok, entonces como les decía, voy a compartir ahí la pantallita. Ahí está. Ya, entonces como les comentaba, tenemos que tener ciertas técnicas para poder identificar cada uno de estos pares, porque como son cables de múltiples pares, se complica un poco el escenario desde el punto de vista de un cable UTP, porque en un cable UTP tenemos solamente cuatro pares, que también están estandarizados por un código de color de acuerdo a la norma, de acuerdo al estándar. ¿Okay? Pero está, como su nombre lo dice, está estandarizado. ¿Ya? A diferencia de los cables multipares, que también están estandarizados, la diferencia más, en este caso más notable, ¿ya? Es que, ¿cuánto se llama? Sí, estoy en clase. ¿Van a hacer algo? Ya. No, yo sigo hablando nomás, ¿ya? ¿Van a tomar las medidas? Oh, ya, a ver, déjame ver qué podemos hacer. Pero es que igual es como una hora. ¿En serio? Ya, sí, dame un segundito. 5 segundos. Sí, profe, no se preocupe.
Ya, oye, me cambio de sala y seguimos. Denme 5 segunditos. Me cambio la sala de al lado. No me por nada. Me cambio de sala de al lado y vuelvo. Voy con mis cosas a la sala de al lado. Sí, no se preocupen. Ya. Aquí estoy de vuelta. ¿Me escuchan bien? Con un eco, pero sí. Ya. Entonces la sala que está vacía, donde no hay alumnos, no es lo mismo, sin ustedes. Que parece que entré por... Ah, un segundito. Voy a...
Y ahora sí. Está grabando. Está grabando. ¿No? Dame un segundito, perdí las opciones de anfitrión. Voy a tener que volver a conectar, ¿ya? Ahora sí. Ahora sí. Disculpen la interrupción. Justo llegaron unos maestros a trabajar al taller. Estamos haciendo unas mejoras y se demora un poquito, entonces preferí que lo hicieran ahora porque así mañana, o sea, el martes, ya está todo en condiciones para que los podamos recibir. Entonces, como les decía, en el caso de estos cables que son de mayor calibre, que traen una mayor cantidad de cables, se pueden identificar con la siguiente tabla. Asumiendo que un par son dos hilos, un hilo A, cualquier par de cable. ¿Ya? Hay un hilo A y hay un hilo B. Y ahí eso constituye un par. En el cable UTP son 4 pares. Cada par está constituido de un hilo A y de un hilo B. ¿Ya? En el caso del multipar es lo mismo, son pares. Y que responden a la siguiente estándar de cableado. ¿Ya? El número de par, acá va el color del hilo A y el color del hilo B. Ya, si se dan cuenta, está estandarizado por color igual que el cable de UTP. ¿Ya? Entonces, voy a cambiar aquí el color. Este va a ser el primer hilo, va a ser blanco. ¿Ya? Y ese va a ir acompañado de azul. Entonces vamos a tener un hilo base y un hilo que acompaña. Igual que el multipar. Después viene rojo, acompañado de naranja. ¿Ya? La tabla que está aquí acá al costado, que identifica cada uno de los pares, es como el resumen de la tabla. O sea, es como la tabla en acción. ¿Ya? Naranja. ¿Ok? De ahí viene el negro. Y el color que acompaña es verde. ¿Ya? Luego viene amarillo. ¿Ya? Y el color que acompaña es, no sé si ya lograron así como
sacar la conclusión café, que en la tabla dice marrón. Y finalmente, violeta, ¿ya? Y acompaña gris. Ahí está. Entonces la primera secuencia es del par 1 al 5, la segunda es del 6 al 10, después viene del 11 al 15, del 16 al 20 y del 21 al 25. Así va la secuencia. Por eso el cable más chico es multipar de 25 pares. O sea, de 25 cables. ¿Ya? ¿Ya? El par más, ¿cómo se podría decir? Más pequeño de fabricación de cables multipares de 25 pares. Les queda más o menos claro, ¿no? A ver, veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo. ¿Dónde está? Acá está. Ya veamos un ejemplo. A ver, vamos a suponer ¿estoy grabando? Sí, ya. Vamos a suponer lo siguiente. Ahí sí. Ya tengo acá, ¿no es cierto?, el IDF que está en el rack del piso 3, ¿ya? Y lo voy a conectar con el NDF que está en el piso 1, ¿ya? Con un multipar. Ya, son muchos pares, ¿ya? Y sabemos que, voy a poner aquí el otro color. Ahí sí. Ya, y sabemos lo siguiente. Ahí sí. Ya, del 1 al 5 es blanco, azul. Después viene del 6 al 10, es rojo, naranjo. Después viene del 11 al 15, negro, verde. De ahí viene del 16 al 20, amarillo. ¿Ya? Este es una forma de identificar los pares en extremo a extremo, porque también se pueden rotular, ¿ya? Pero rotular un cable, por lo general, el que se rotula es el UTP. El multipar también se rotula, ¿ya? Pero cuando tengo, no sé, cables de mucho calibre, hay que tener alguna técnica adicional que me permita identificar el cable. Y finalmente, el 21 al 25, esa secuencia que va de violeta a gris. Ya, entonces veamos lo siguiente. ¿Ya? Por ejemplo, acá está el técnico 1, acá está el técnico 2. Uno está en el piso 3 y el otro está en el piso 2 y tienen que interconectar el primer cable. El primer cable.
¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá está Álvaro. Y por acá está Pía. ¿Ok? Entonces van a interconectar el primer cable, el primer par. ¿Ok? Entonces, ¿de qué color? Vamos a suponer que tenemos un cable de 25 pares solamente. Ya no nos para ahora. Es un cable de 25 pares. ¿Ya? Entonces, vamos a conectar el primer par. Es un cable de 25 pares y vamos a conectar el primer par. ¿Ya? El primer par. Ya, el primer par. Entonces, la PIA le dice, de este cable de 25 pares, la PIA le dice a Álvaro, a través del sistema de comunicación interno, ahí por WhatsApp, no sé, le dice, oye, Álvaro, voy a conectar el primer par, ¿ya? Y dentro de este montón de cables, el primer par es el blanco, blanco, azul, blanco, azul. Entonces, identifica el par blanco, blanco, azul. A ver. O sea, es un cable azul y uno blanco con cinta azul. ¿Se entiende eso, no? A ver, voy a dibujarlo aquí mejor. No, es que el blanco no me va a quedar, no me va a quedar blanco. Ya, pero vamos a hacer lo siguiente. Ya, es un cable así. Ya, ese es un hilo. Ese es el hilo A, que es de color blanco. Y este es el hilo B. Ese es un par, ¿no es cierto? Son dos pelos de cobre. Uno es totalmente azul y el otro es blanco, pero tiene unas cintitas, unas rayitas azules. Así. ¿Ya? Entonces, lo que hace Pía, dice, voy a conectar en el patch panel, voy a punchar con la Impact Tool, con la punchadora. Bueno, eso lo vamos a hacer acá en realidad los que nunca han tenido la posibilidad de utilizar ese tipo de herramientas. Voy a conectar el cable blanco, el par blanco-azul. Es decir, es un cable blanco con cintas azules, con franjas azules, y uno completamente azul. Y ese es el primer par. ¿Por qué? Porque se ve en la tabla, dice que el par 1 es, el hilo A es blanco, y el hilo B es azul. Este es el hilo A y este es el hilo B. Blanco, azul. ¿Ya? Cuando es blanco, significa que es blanco, es como el color base, y el que acompaña es el color azul. ¿Ya? Pero para que no se confundan los diferentes blancos, se les pone una cintita de color azul. Entonces, es blanco-azul con azul. ¿Ya? Entonces, así lo que hace Álvaro, en estricto rigor, toma este cable de 25 pares y busca el hilo que tiene blanco, porque va a haber un solo blanco-azul y un solo azul en este montón de cables. ¿Ya? El blanco-azul. Y lo conecta. ¿Ya? Y lo conecta. ¿Hasta ahí vamos bien? Necesito que me confirmen, si no, para explicarlo de otra forma. Vamos bien. ¿Sí? Sí. Si vamos bien, ya, ese era el par 1. Ya, ok, listo, se conectaron. Ya, ahora, la PIA le va a decir, ya, ok, conectamos el par 1, conectamos el par 2. ¿Ya? La PIA se comunica con Álvaro, conectemos el par 2, y así vamos probando el tiro, conectamos los instrumentos, hacemos las mediciones, ya que no pase que, no sé, pues terminamos de instalar y empiezan a aparecer los cachos. Mejor al tiro detectamos la falla. Entonces ya, conectamos el par 1, blanco-azul. Y ahora vamos a conectar el par 2. ¿De qué color debería ser el par 2? Si el par 1 es blanco-azul. Y aquí les voy a explicar cómo se usa la tabla de código internacional de colores. ¿Ya?
El par 2 es el mismo blanco, pero combinado con el que sigue, que es naranjo. ¿Ya? Por lo tanto, el par 2 va a ser de color blanco-naranjo. Acá. ¿Ya? Va a ser un cable blanco con cintas naranjas. Y al otro lado va a ser naranjo. Ese es el 2. O sea, perdón, el par 2 va a ser naranjo, completamente. Ya, que el hilo A y el hilo B del par 2. Ya, entonces, el hilo A va a ser blanco, naranjo, y el hilo B del mismo par, naranjo. Ya, entonces, ya sabe Álvaro que tiene que buscar el cable que es blanco-naranjo, naranjo, y lo conecta. Y lo conecta. ¿Ya? ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Por favor, ¿vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ya, ¿cuál sería el siguiente entonces? A ver, ahora necesito que ustedes me lo digan. ¿De qué color sería el siguiente? El 3. Entonces, El blanco-verde. ya, entonces el 3, el par 3, va a ser blanco-verde con el cable que se conecta al otro lado. ¿Ya? Ese es el par, blanco-verde. ¿Ok? ¿Estamos? Ok. Blanco-verde. El par 4. El par 4. El blanco-café. Ya, muy bien. Blanco-café. ¿Y el par 5? Blanco-gris. Blanco-gris. Ya, blanco-gris. Muy bien. Y ahora, por ejemplo, ¿de qué color sería el par 14? Ya, porque estos chiquillos ya se embalaron, ¿no es cierto? Están hiperventilados y llegaron al par número 14. Entonces el pibe le dice, ya, Álvaro, vamos a conectar par 14. El color del par, Álvaro, es el siguiente. ¿Cuál sería? XD. ¿Ah? A ver. Si ya sabemos que el par 1 es blanco azul, el par 5 es blanco gris. Profe, el par 14 sería negro café. Correcto, negro café, porque siguen la ¿Negro café? secuencia. Ah, listo. Aquí está, mira. Voy a hacerlo con otro color. Ahora, el par 14 sería esa secuencia. El negro combinado con el café. ¿Ya? ¿De qué color sería? Ya, siguieron avanzando, la vida ahí está hiperventilada, ¿no es cierto?, trabajando. Y llegó al par 23. ¿De qué color sería el par 23? Violeta y gris, profe. Violeta Y gris. Violeta verde. ¿Perdón? Violeta verde. Violeta verde. Violeta verde. Ya, veamos cuál es. Voy a borrar aquí un poquito. Ahí sí. Y esto se interpreta así. Fíjate que el primer par de color violeta es el 21 y el 21 es violeta azul. Después viene violeta naranjo, que sería el 22. Por lo tanto, violeta verde es el 23. ¿Ya? El violeta verde. ¿Ya? Porque el violeta gris, ¿cuál sería el violeta gris? El 25. El 25. Ya, ok, ya aparentemente más o menos ya lo tienen
visualizado. Ya la última, sí, para estar tranquilo. El par 17. ¿Cuál sería el par 17? Amarillo, naranjo. Ya, amarillo y naranjo, muy bien. Listo. Ya, ahora, el estándar de cableado logra identificar multipares de 25 pares. El problema es qué pasa si tengo un enlace troncal de 50, de 60, de 70 pares. ¿Ya? Cuando son valores superiores a 25. Lo que hace el estándar mantiene la misma estructura, pero agrupa los cables. Vamos a suponer que este es un cable. A ver, me gusta mucho esa imagen, ¿no? Voy a. Déjame buscar aquí otra imagen. Para explicar bien el concepto. Sí, para. A ver, ¿cuál está buena? Esta imagen está buena. A ver. Está muy buena en realidad. Otra. Mira, no estoy seguro si esta sirve, pero. Ya. Sí, esta está buena. Si se fijan en esta imagen, cuando hay un cambio de 25 pares no hay problema porque las combinaciones no se repiten. Blanco-azul, blanco-naranjo, rojo-verde, violeta-café, ¿ya? Pero cuando son cables de mayor cantidad de pares, por ejemplo, calibre 50, ¿ya? Le agrega una cinta que aglutina los grupos de 25 pares. Y esa cinta que aglutina tiene el mismo color de la secuencia de la tabla de color, del código de color. La misma secuencia. ¿Qué significa eso? Voy a borrar aquí, ¿ya? Significa lo siguiente. Por ejemplo, voy a anotar aquí la secuencia del 1 al 5, del 6 al 10, del 11 al 15, del 16 al 20, del 21 al 25. ¿Ya? Entonces este es blanco, azul, rojo, naranjo, negro, verde, amarillo, café, violeta, gris. Ya, el tema es el siguiente. Mira. Sabemos que el par 1 es blanco-azul. ¿Ya? Ya, y del 1 al 25, del 1 al 25, se van a aglutinar, se van a agrupar con una cinta de color que identifica el par 1. Es decir,
la cinta que lo va a rodear a ese grupo de 25 pares también va a ser blanco-azul. ¿Ya? Entonces, si tengo un cable, hago el proceso de deschaquetado. Es el tema que el cable hay que deschaquetarlo para poder trabajar con el cable. Lo deschaqueto, le saco el revestimiento, que es el aislante exterior, ¿ya? Y van a salir 100 cables, y esos 100 cables van a estar agrupados valga la redundancia, en grupos de 25 pares, y la cinta que los rodea a esos 25 pares también responde al código de color. Es decir, los primeros 25 pares van a tener una cinta del color blanco-azul. Los siguientes 25 pares también van a tener una cinta, en este caso del par 2, o sea, una cinta de color blanco-naranjo. Los otros 25 pares, es decir, del 51 al 75, van a estar rodeados por una cinta blanca-verde. Y así sucesivamente el fabricante va a construir los cables. ¿Ya? Ahora, recuerden que todo eso se está migrando, o sea, ya se migró en muchos casos a fibra. ¿Ya? Pero es importante que no pierdan la visión de los pares multipares. ¿Ok? De los cables de multipares. Dicho eso, entonces, por ejemplo, siempre mirando nuestra tabla que nos acompaña. No, esta no la perdamos de vista. Por ejemplo, pensemos en un cable, ya sabemos identificar cada uno de los pares, pero pensemos a ver en otro, a ver en el par número, por ejemplo, el 68. No nos vamos todavía tan arriba. Pensemos en el 35. ¿De qué color sería el par 35? Ya sabemos que el 25 es violeta gris. El 26 vuelve a ser blanco-azul y así se repite la secuencia por 25 pares. ¿Ya? Entonces repito, ¿cuánto se llama? La segunda secuencia, la primera secuencia es de 25 pares, la segunda secuencia es del par 26 al par 50. Y tengo que encontrar el cable 35. Entonces la tía que está en el tercer piso y el Álvaro que está en el primero, ahora necesitan dos datos, no solo el color del par, sino que también necesitan el color de la cinta que rodea ese montón de 25 pares. Entonces, ¿cuáles serían los colores que le tiene que entregar como información, en este caso, Pía a Gustavo, para que Gustavo sepa qué par van a conectar? ¿Okay? Vamos a conectar el par 35. Entonces, Pía primero ubica el color del par 35, o la cinta en realidad que aglutina al segundo grupo, a la segunda secuencia de 25 pares. ¿Ya? Partamos por la cinta. La cinta que aglutina a este montón de 25, del segundo grupo, la segunda secuencia de 25 pares, es de color blanco-naranjo. ¿Ya? Entonces, lo que hace Pía y Gustavo, toman ese montón de 25 pares que están rodeados por una cinta de color blanco-naranjo. Porque como es blanco-naranjo, es el par 2, está agrupando a la segunda secuencia de 25 pares. Y una vez que tiene ese montón de 25 pares, busca el par en cuestión, que en este caso es el 35, pero si él es de la segunda secuencia que parte en el 26, ¿cuál debería ser? Rojo-gris. Rojo-gris, muy bien. Rojo-gris, ¿ya? Entonces, un poco resumiendo la idea. Atento Gustavo, par 35. Cinta blanco-naranjo, ¿ya? Tengo el cable extragerado, agarro blanco-naranjo. Y ahora, dentro de blanco-naranjo, tengo que buscar el par 35, que sería rojo-gris.
Porque ese grupo, para este grupo de 25 pares en particular, ¿ya? 25 pares, parte con el par 26, que es blanco-azul. Y tengo que buscar el 35 de todo el cable, pero que en realidad el rojo-gris es el par 10 de ese grupo. ¿Ya? El rojo-gris. ¿Ok? Por eso también hay que ser cuidadoso al deschaquetar. Porque a veces la cinta es difícil, la cinta no es como se... Bueno, hay diferentes tipos de cinta. Hay algunas que, claro, tienen muy bien sujetos los cables al grupo de 25. Hay otras cintas que no. O a veces uno se descuida y empieza a trabajar pares superiores, saca la cinta, los cables se abren y queda la mansa escoba. ¿Ya? Hay que prácticamente chaquetar más abajo para poder ver cuáles son los grupos de cinta. ¿Ya? Entonces, el primer identificador está describiendo el color del par y el segundo la cinta que lo rodea. ¿Ya? Veamos si es cierto. A ver, busquemos el par, el color de la cinta ahora y el par, por ejemplo, del 102, ya es un cable más o menos morrocotudo. ¿De qué color es la cinta y el par? Estamos en la quinta secuencia, porque recuerden que la primera secuencia son 25 pares, la segunda es del 26 al 50, después viene del 70 o sea, del 51 al 75 y del 76 al 100. Primero tenemos que identificar la cinta. ¿Cuál sería la cinta? La que rodea la quinta secuencia de 25 pares. Violeta naranja, profe. Violeta naranja. ¿De nuevo? Violeta naranja. ¿El color del par o la cinta? ¿Sí? Que... ¿La cinta? La primera, fíjate. Voy a ponerlo aquí. La primera secuencia de 25 pares, la cinta es blanco-azul, ¿no es cierto? La segunda secuencia, que va del par 26 al 50, es blanco-naranjo. ¿Ya? Después viene la siguiente secuencia, que va del par 51 al 75, porque van de 25 en 25. ¿Cuál sería? Blanco-verde. ¿Ya? Después viene la siguiente secuencia, que va del par 76 al 100, y eso sería blanco-café. Esta es la secuencia de la cinta que rodea los grupos de 25. Y de ahí viene la siguiente, que va de la 101 a la 125. ¿Cuál sería? Ah, ahí está. Blanco-gris. Blanco-gris, correcto. Muy bien, lo importante es que lo tengan clarito ahí. Ya, blanco-gris. Esa es la información que le entrega Pía en este caso a Gustavo. Gustavo, cinta blanco-gris. Ah, ok. Agarra un montón de 25 pares que están amarrados con una cinta blanco-gris. Y ahora dentro de ese montón de cables busco el par 102. ¿Ya? Porque hay 25 pares. ¿Cuál sería el color del par 102? Violeta naranja. Pensando que el primer par de este grupo blanco-gris es blanco-azul. El 101 es blanco-azul. ¿De qué color sería el par 102? ¿De qué color es el par 102? Blanco naranja. ¿Cuánto? Blanco naranja. Claro.
Blanco naranja. Ya. Mastíquenlo, procesenlo. Ya, y una vez, claro, ya tienen identificados los panes, los conectan. Los conectan. Una vez que están conectados, los certifican. Ahí empiezan a hacer las mediciones. ¿Ya? ¿Okay? En el caso de los cables UTP, hay que rotularlos, sí o sí. ¿Ya? Porque ahí ya es más difícil, porque es la misma secuencia de colores por cable. Entonces, sí o sí, se rotula un extremo, se tira el cable, ¿no es cierto? Se rotula en el otro, ¿ya? Para no perder ¿cuánto se llama? La orientación del cable. ¿Ya? Hay que sí o sí rotular el cable. En el caso del cable UTP, porque son todos iguales. Cada cable UTP tiene la misma secuencia de códigos de color, no hay cómo discriminar ahí. Ahí sí se rotulan, se instalan, se certifican. ¿Ya? ¿Y qué se certifica? ¿Ya? Y esto es lo que... Con esto terminamos. ¿Qué se certifica? La resistencia del conductor, el desequilibrio resistivo, la resistencia del aislante, la rigidez del material dieléctrico, la capacitancia mutua, la inductancia y la conductancia, la difonía y la atenuación. ¿Ya? Todos estos parámetros son los que se entregan en un reporte de certificación. ¿Ya? El cable tester mide, o el cable IQ, el cualificador, y ahí también tenemos varios conceptos. ¿Ya? Hay cable tester que son para medir cables, nomás lo único que me mide es el mapa de cable. Me dice este cable, en un lado tiene la norma 568A y en otro lado la misma norma, y están todos los pines conectados. ¿Ya? Por eso es un tester de cable. Después está el cualificador, que es un dispositivo intermedio, que no certifica, solamente entrega más reportes porque es capaz de mandar tráfico a través del cable. ¿Ya? El cualificador, el cable IQ, un cualificador. También entrega mapas de cable. Ya dice, a ver, el hilo A está con el hilo B, o este cable está conectado a un switch. ¿Ok? Pero no entrega reportes, no hace mediciones al detalle como esta, no mide la resistencia del conductor, no mide el desequilibrio resistivo, solamente manda un mapa de cable que obviamente al instalador le ayuda porque sabe si está bien o no el cableado. ¿Ya? Y el último instrumento, el dial de gama alta, la certificadora. Y la certificadora mide un montón de parámetros. ¿Cuáles son los más importantes? Los parámetros primarios, que son estos que están acá en pantalla: resistencia del conductor, desequilibrio resistivo, ¿okay? Resistencia dieléctrica, y todos esos que están ahí. ¿Ya? El primero, la resistencia. La resistencia. ¿Okay? ¿Qué resistencia, cómo se dice? Eléctrica, resistencia óhmica. Todos los cuerpos presentan una cierta oposición al paso de la corriente. ¿Ya? Eso en fibra también es un temón. La atenuación en fibra es kilométrica. ¿Ya? La atenuación en cobre, aquí ya hablamos de metro. ¿Ya? No me puedo alejar mucho, el estándar dice 100 metros. ¿Ok? Pero en algún tipo de líneas del tipo DSL, ya que son líneas que transportan solo dosis y datos, ¿ya? Se puede llegar más lejos, hasta 4 kilómetros. Pero para redes Ethernet, ¿ya? Redes de internet de área local, 100 metros. ¿Ya? Para redes más extendidas, como por ejemplo ¿cuánto se llama esta? Línea de suscriptor digital, DSL, ¿ya? Que se utilizan para internet de baja velocidad, ojo con eso. ¿Okay? No da para servicios de banda ancha, 4 kilómetros como mucho. ¿Ya? El cobre tiene ese problema, ¿ya? Presenta oposición al paso de la corriente. Listo. Oye, quedamos hasta acá. No sé si tienen alguna inquietud. El próximo martes entonces yo les voy a estar esperando acá con almuerzo. No, nunca tanto. Profe, Como va a ser la primera clase, igual podríamos hacer una mini convivencia. Mira.
Una pregunta, ¿qué días tendríamos clase con ustedes la semana? En la semana los días martes y viernes. Solo martes y viernes tendremos clases presenciales. Exacto. Ojo, esta semana que viene, porque esto va a ser progresivo. Ya, profe. Y una pregunta, profe, ¿esto que nos está pasando ahora lo vamos a pasar en los presenciales? Eh, Así como un repaso. sí, pero más enfocado en el ¿cuánto se llama? En la ejecución práctica, por ejemplo. Ya va a ser el montaje de los racks, la instalación del cableado. ¿Ya? Al momento que retomemos el tema de certificación, es importante repasar, como tú dices, los conceptos que se van a medir. Por ejemplo, ya, tú hiciste la certificación. Al final la certificadora te va a dar un reporte, va a decir pasa. Y te va a marcar va a ser como un checklist que te va a marcar varios pasos. ¿Ya? Pero tú tienes que saber qué está pasando y qué no está pasando. ¿Por qué no se aprobó resistencia a aislación? Entonces, ¿qué es la resistencia a aislación? Ah, ya me acordé lo que es la. Algo pasó, o sea, para poder identificar la falla. Claro, por supuesto, vamos a ir viendo los conceptos todas las clases. Ya, profesora, gracias. Esto. Profe. ¿Ah? Profe, respecto